la Zona Cero. Bien, amigos, como os hemos anticipado al principio de nuestro programa, en el sumario de nuestro programa, esta noche nos disponemos a afrontar uno de esos misterios insondables del universo, y es que es muy difícil contar qué es un libro revelado. Desde dónde llegan esos conocimientos, por qué son elegidos los que son elegidos, y sobre todo, desde dónde llega ese misterio. Desde qué parte del universo, desde qué parte del subconsciente llega ese misterio. Esta noche los libros revelados son motivo de monográfico para nuestra Zona Cero. Aquí tenemos a los grandes revelados del universo, que son Carlos Canales. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿A ti te gustaría recibir alguna revelación, Carlos? Sí, pero algo más fina que el libro Urantia, porque la verdad es que transcribirlo debe ser un trabajo duro. Muy duro. ¿Qué tal, Jesús Callejo? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Y esto del libro revelado se convierte en un bestseller por necesidad o no? Pues no necesariamente, porque la mayoría de los libros revelados no los conoce nadie. Son libros revelados dentro de un círculo muy estricto que a veces pues crea sus adeptos, pero la mayoría de las veces pues pasa sin pena ni gloria y con más fama de loco el que lo ha transmitido que de otra cosa. Pero sí hay determinados libros revelados que son los que marcan una pauta, los que crean a veces religiones y los que crean sectas religiosas, y de esos son los que merece la pena hablar. Bueno, entonces, Jesús, comprenderás que la siguiente pregunta es necesaria. Entonces, ¿para qué narices son revelados? Bueno, pues ahí está, ese es el intríngulis de la cuestión, porque primero habría que relacionarlo con quién está detrás de estas revelaciones. Sí. Y vamos a partir de la base de que estos libros revelados, por supuesto, no forman parte del inconsciente de la persona o del subconsciente, y entonces no tendría ya mayor explicación, es decir, es la propia persona en un trance que él mismo se está dictando pues esos libros, esas miles de páginas. Entonces, y hay libros en ese sentido, pero el misterio no estaría en ninguna parte. Bueno, pues hay gente trastornada y trastocada en sus conceptos que le da por escribir este tipo de libros y sus ideas. Pero lo inquietante es cuando estas revelaciones supuestamente proceden de entidades externas al sujeto. Y cuando ya hablamos de entidades externas, por supuesto estamos hablando de unas entidades inteligentes que están transmitiendo no toda la verdad, sino parte de la verdad, como a pequeños grupos, a pequeñas personas, con sus contradicciones y con sus mensajes en clave, de tal manera que el que lo investiga de una forma seria se hace un lío, porque no coinciden los mensajes revelados como supuestamente deberían coincidir si realmente proceden de la misma fuente. Vamos a intentar centrar una vez más el tema. Carlos, aunque no es necesario, pero yo creo que te voy a hacer la pregunta. ¿La Biblia, entonces, es un libro revelado? Sí y no. Es decir, tiene partes que son revelación, pero otras la verdad es que ciertamente no lo son, dado que son transcripción que hicieron personas de sucesos que bien habían vivido o bien habían conocido. Hay que tener en cuenta además que la Biblia en sus partes más antiguas ni siquiera se sabe con certeza su origen. Y aquí lo que estamos hablando son de unos libros que curiosamente conocemos con una precisión absoluta cuando fueron escritos, porque los propios autores nos indican y nos dicen cuándo recibieron la revelación y cuándo la dieron a conocer. Hay que tener en cuenta que Jesús acaba de tocar el punto esencial, los dos elementos esenciales. Primero, las personas que hacen un libro revelado de cierta consistencia, no es decir, cualquiera de los miles de libros revelados desconocidos que hay, no pueden, y digo no pueden con seguridad disponer en principio del conocimiento que están transmitiendo, sea falso o no. Es decir, es un conocimiento que sobrepasa con mucho lo que una persona normal puede hacer, y cuando digo una persona normal digo cualquiera de nosotros. Yo no me considero capacitado no solo escribir algo como el libro Urantia, sino ni siquiera imaginarlo. Es casi imposible, por no decir que totalmente imposible. El segundo factor es que los libros revelados forzosamente no tienen que coincidir en su mensaje entre sí, porque forma parte de alguna manera del juego. Un engranaje. Hablaremos de ello. Un engranaje. Bien, Jesús, en cuanto a esas revelaciones llegan desde diferentes puntos, diferentes entidades. Veamos. Llegan de distintas entidades, no hay una uniformidad en la fuente, de ahí que sea tan difícil seguir la pista y el rastro a todos los libros revelados. Lo que sí se pueden sacar son deducciones, o más o menos unas conclusiones, unos requisitos comunes, si es que caben algunas características comunes. Por ejemplo, los contenidos revelados, por ahí podríamos ahondar, ¿no? Porque los reveladores, los que están detrás de todo este mensaje, pues son de los más escurridizos, y después diremos por qué. Pero dentro de los contenidos revelados, pues se refieren a multitud de materias, y eso ya nos da un poco la pista a seguir en estos libros, ¿no? Aunque bueno, muchas son repetitivas, casi siempre se habla de cosmogonías y teorías cosmológicas, descripción de la naturaleza, así como el funcionamiento más interno de la naturaleza, pero además con unos conocimientos científicos muy avanzados para la época en que se está revelando. Estamos hablando de libros del siglo XVIII y siglo XIX. Entonces, una de las fuentes de revelación sería la fuente espiritual.
claro, hay una fuente espiritual innegable, porque al lado de estas materias que estoy comentando, muchas tienen que ver con conceptos y hipótesis teológicas, ¿no? En el fondo, lo que están hablando es de revelaciones que conciernen a la vida de Jesús, a la vida de la Virgen y, en general, a la vida del orbe espiritual, ¿no? Lo que supone que hay en esos 7 cielos y con toda esa jerarquía y esa miríada de espíritus angélicos que la pueblan. Entonces, sí podríamos hacer como una doble división, aunque fuera muy simplista. Por un lado están los libros revelados a santos y a místicos, que concierne a una materia teológica, puramente teológica, aunque no afín a lo que dice la Iglesia, y otros libros revelados son aquellos recibidos a los que reciben los contactados, o los channelings, ahora que es la palabra más de moda, y serían, pues, muchos de ellos con conceptos científicos, por supuesto indemostrables la mayoría de ellos, y otros, bueno, que más o menos tiene que ver con la naturaleza, como he dicho antes, y con la vida en otros planetas, porque muchos de estos contactadores, pues tiene que ver, dicen ellos, con espíritus o humanoides o entidades que viven en los planetas donde ellos están revelando esta información. Entonces, perdón, Carlos, esquematizando mucho, vamos a decir que una de las fuentes sería espiritual y esa la reciben los místicos o santos, y otra de las fuentes sería extraterrestre y esa la reciben los contactados. Sí, pero realmente, aunque Jesús ha dado en el clavo también al explicarlo, porque realmente la explicación mística está relacionada más que nada con una especie de complemento general, por decir una manera, a la teoría básica del fin de la Iglesia. El caso de los contactados, de los canalizadores, como ha dicho muy bien Jesús, de contactos extraterrestres no es tan reciente como pudiera pensarse. Es decir, la transformación progresiva del libro revelado de ángeles a extraterrestres es un proceso gradual que se da desde finales del siglo XVIII y que ha culminado finalmente en los últimos años. Es como si, dentro de la teoría general de las apariciones y de los fenómenos no conocidos, en la famosa teoría de la elusividad que dice Jesús, que el objeto siempre se va alejando de nuestro punto de capacidad de captarlo y al mismo tiempo va adaptándose a nuestra forma de pensamiento, es como si en el caso de los libros revelados hubiera dado un fenómeno parecido. Es decir, según iba disminuyendo el número de libros revelados procedentes de ángeles, que era el elemento clásico, ha ido creciendo el número de libros revelados procedentes de entidades extraterrestres. La espiritualidad, curiosamente, estaba muy unida, y sigue estando muy unida, porque en ninguno de los casos se ha podido demostrar, por lo menos hasta ahora, que los elementos de tecnología o de elementos materiales no aparecieran incluidos en los libros iniciales, porque de hecho, y luego veremos por ejemplo el caso de Svevendorf, que tenía contacto supuestamente con entidades angélicas, había un fondo tecnológico muy importante en sus libros, exactamente igual que puede ocurrir por ejemplo, pues no sé, en el libro Urantia. Y sin embargo no es uno de los elementos esenciales del libro de Mormón, que es un libro más bien de doctrina religiosa clásica, o lo que se llaman doctrinas de paralelo. Son doctrinas capaces de generar nuevas religiones. El ejemplo prototípico, porque es el mayor éxito de un libro revelado, es el Corán, claro. Sí, nuestros asesores han elegido 3 ejemplos que vamos a intentar explicar pues, en los pocos minutos que disponemos, pero vamos a intentar hacerlo por lo menos. Un libro está dentro del contexto religioso, el contexto católico, otro libro como generador de una nueva religión, y el otro, el libro de Urantia, pues bueno, ese también habrá que definirlo bien. Sí, lo podemos llamar Pronueva Era, porque Pronueva Era, sí, es el primero de todos. Ese libro además tiene de todo. Sí, ¿por qué habéis elegido estos 3 ejemplos, Jesús? Bueno, es de los 40, 50 libros revelados más importantes de los últimos 150 años, pues bueno, estos 3 yo creo que representan un poco pues estas tendencias que tú acabas de decir, ¿no? Porque, hombre, el libro Durante casi englobaría a todos, porque ahí hay conceptos científicos, hay entidades extraterrestres, hay enseñanzas secretas sobre los años ocultos de Jesucristo. Es decir, hay un poco de todo. Sí. Pero bueno, es una enciclopedia. Sí. Es una enciclopedia, es el libro revelado. Yo no he sido capaz de leerlo. Es que es muy difícil leerlo, pero es muy difícil leerlo incluso por capítulos, por partes, y menos de un tirón. Porque es tan densa la información y tantos conceptos nuevos que nunca se ha oído hablar de ellos. Entonces tienes que tener un diccionario al lado. Pues bueno, pues para tener un diccionario, pues casi mejor, pues eso, no lo lees, porque encima las palabras a las que te puede remitir un diccionario, ese diccionario no las recoge, porque son palabras totalmente inventadas. Algunas veces las explican y otras veces no las explican. Pero desde luego es tremendo. Bueno, tan tremendo como anécdota, y lo cuento ya un poco de pasada, ¿no? Se hizo un diccionario, una especie como de... Urantia español. De un índice desglosado, sí, porque bueno, era tan abismal que, y por tanto toca tantas materias, entonces se hizo un índice desglosado por temas elaborado por un tal Clyde Bedell. Y este índice, solo el índice, cuenta con 504 hojas y ni más ni menos que 110.000 epígrafes.
O sea, que ya con eso te hago una idea. Sí. Y eso es el índice, ¿eh? Ese es el ejemplo, y además es cierto que el libro de Urantia, vamos, yo cuando vi el volumen, me pareció fascinante en el sentido de que sería el trabajo de un equipo durante 2 vidas. Contadnos un poquito la historia del libro de Urantia. Bueno, pues cuenta. Empezamos por él. Sí. Luego vamos al de Sol María de Ágreda. En principio lo habíamos dejado para el final. No, pero vamos a empezar con Urantia, sí, porque ya estamos metidos en materia. No, y además merece la pena. Te digo que para mí es el... Abre la caja fuerte. Es sin duda, el texto revelado más voluminoso canalizado en nuestro siglo, ¿no? Sí. Y bueno, contiene informaciones aparentemente precisas pues de todos los campos de conocimiento de Urantia, porque Urantia, ya lo decimos, es el nombre que ellos dan a la Tierra. Por eso se llama el libro de Urantia. O sea, nuestro libro, y donde nos cuentan cosas para que sepamos nuestro pasado, pero un pasado complejísimo que ya quisieran los arqueólogos, los paleantropólogos. Estamos hablando de 1 millón de páginas, ¿eh? 1 millón de páginas. No, en teoría, no, 1 millón como concepto genérico. Luego el libro no, que tiene 2097. 3.000 y pico, decir, 2097. ¿Cuándo fue revelado el libro, el contenido de ese libro, y por quién o quiénes? Vamos a ver, mira, en el origen hay todo un misterio. Unas veces se habla de que en el año 1906 un medium de Chicago, cuya identidad pues ha mantenido en secreto hasta hace muy poco, es el que empezó a balbucir extraños mensajes en estados de trance, ¿no? Dictados, al parecer, por un grupo de supuestos, vamos a llamarles inmigrantes interplanetarios, ¿no? Porque ellos mismos tampoco se definen muy bien, nunca dicen que son extraterrestres. El hecho es que cuando todo esto empieza, lo que se empieza a llamar ya el libro de Urantia, esta revelación, empieza en el año 1934, o sea, es en la fecha que más reiteradamente aparece en el libro, además, en el libro de Urantia, y no tanto 1906 o 1916 como en otros casos. Bueno, entonces, siguiendo un poco esa cronología, que es difícil pergeñar, sobre todo al principio, se dice que en 1934 3 personas, 2 hombres y una mujer en concreto, pues empiezan a canalizar a través de la psicografía o escritura automática, pues un montón de información que les está llegando por distintas vías, y todo por unos supuestos entes que reciben nombres tan rimbombantes como consejero divino, el censor universal, el perfeccionador de la sabiduría, el poderoso mensajero, el jefe de los arcángeles, alguna vez tiene nombre propio como es Gabriel del Sabintón. Bueno, distintas entidades, cada una parece ser que especializada en una materia. El hecho es que el contenido que va recibiendo a través de esta psicografía, escritura automática, pues consiste en unos capítulos, muchísimos capítulos, que al final, la primera edición que se hace, pues conforman estas 2097 páginas. ¿Qué ocurre? Que de los 3 medium, uno de ellos, la más conocida es la señora Christensen, al final es la que se sabe que estaba oculta en esas identidades anónimas, pues sobrevive a los 2 compañeros hasta fechas recientes, y gracias a ella es la que nos empieza a dar más o menos unos datos fiables sobre esta génesis del libro de Urantia. Las revelaciones que van recibiendo durante años, pues las encierran en una caja fuerte, en un banco de Chicago, donde permanecen 16 años. Es decir, no se publicó inmediatamente. Hasta que en 1950 un grupo de 50 personas, pero además 50 de todos los estratos sociales. Ahí había médicos, banqueros, psicólogos, todo tipo de personas más o menos reconocidos en sus distintas profesiones, crean la Fundación Urantia. Y su idea, el crear esta Fundación Urantia, es dar a conocer por fin al mundo, y por vez primera, en el año 1950, pues este sorprendente contenido del libro de Urantia. Lo que pasa es que no se publica hasta el año 1955 con el libro de Urantia Book, que es este libro de las más de 2.000 páginas en papel Biblia. En fin, sin duda es la revelación más extensa, compleja y original del siglo XX, porque aborda todos tipos de aspectos humanos y divinos, además con algo curioso. En ningún momento se detectó una falta de ortografía, estamos hablando de 2.097 páginas, ni una sola falta de ortografía. Y sobre eso hay una anécdota muy divertida que luego contaré. Bueno, el hecho es que el libro de Urantia habla de cosas que, ya te digo, solo el índice completo ya sería otro libro, como acabo de mencionar antes, ¿no? Y hay una de los que recopilaron estos mensajes, dicen que era el psiquiatra William Sadler y el nutrido grupo de colaboradores, después ya se supo que Christensen era uno de ellos, era la mujer, ¿no? Pues cuando lo revelan como tal, pues dice que se trata de un monumento intelectual de la civilización moderna, que trata, entre otras cosas, y solo hago un pequeño análisis muy somero, porque desde luego solo describirlo nos podría llevar todo el programa. Habla pues de cuestiones como la Trinidad, la anatomía, la fisiología del universo, la naturaleza de la energía, la composición íntima de la materia, la historia de la Tierra, Urantia,
la vida y enseñanza de Jesús, etcétera, etcétera. Es decir, son varios miles de volúmenes revelados que han visto la luz durante todos esos años, desde el año, si creemos la versión oficial, desde el año 1934, si creemos la otra versión desde el año 1906, y que han dado a conocer pues un libro prácticamente de referencia en el que muchos pues se han servido para inspirarse en obras literarias. Fue revelado en los años 30, presuntamente en los años 30, publicado en los 50. Carlos, reacciones de la sociedad ante este libro. La primera sorpresa porque es un libro apabullante. Digo, es un libro apabullante en el sentido de, como hemos dicho al principio, tiene 3 características para mí que lo diferencian de un libro revelado normal. La primera es que trata de cubrir la totalidad del conocimiento humano. Es decir, luego cuando veamos los otros 2 casos, veremos que ese no es el objetivo. Se trata de libros, en cierto modo, de dirección o libros dirigidos, que lo que buscan es generar una respuesta. Es decir, son libros de mecanismo o respuesta. Es decir, son mucho más psicológicos. Buscan algo del sujeto que recibe la revelación. Pero aquí no, es pura y simplemente acumulación de información perfectamente ordenada y estructurada. O sea, como una gran enciclopedia. Claro, no en el sentido no va por voces ni de una clasificación alfabética, pero sí en el sentido de que pretende globalizar la totalidad de la información, al menos necesaria, para comprender Urantia, es decir, para comprender a la Tierra desde el punto de vista del que hace la revelación. Porque siempre estamos hablando desde el punto de vista del que revela. Si no, no sería un libro revelado, sería un libro de autor. Segundo punto interesante. No es el primer libro revelado donde son varios los que usan al sujeto que recibe la información, al canalizador, como fuente. Es decir, es muy frecuente que los libros revelados sean obra de varios reveladores que se van poniendo en contacto en etapas sucesivas con la persona que sufre la revelación y le van dictando de esa manera automática lo que tiene que hacer. Pero en el libro de Urantia hay una especialización técnica. Es decir, queda muy claro que cada uno de los que interviene en el libro es un especialista en una materia. Como si tú estuvieras en una especie de universidad virtual en la cual cada maestro y cada profesor te va dando la enseñanza de lo que él se considera el perfecto. Tercer elemento curiosísimo, lo que ha citado Jesús de la falta de ortografía. El inglés es un idioma donde la concordancia fonética entre la fonética y la escritura no es tan sencilla como en el castellano o como en el alemán. Al ser un idioma muy evolucionado, que avanza rápidamente hacia el monosiliabismo, se hizo un estudio muy muy serio en los años 70 sobre qué posibilidades había de que no hubiera errores alguno. Y además, dado que el inglés es un idioma donde la forma de escritura permite identificar con una gran precisión no solamente el origen de la persona que lo ha escrito, sino incluso cuál es el estrato social o la calidad de la enseñanza recibida, pues con el libro Urantia han quedado siempre extremadamente sorprendidos. Porque es un libro absolutamente aséptico. Es decir, es imposible localizar el origen de la persona que escribió el libro. Un libro de 3.000 páginas, donde no hay un solo indicio de que ese señor fuera pues, de Nueva Gales del Sur, de Gales del Norte, de Escocia del Este o de las Midlands de Inglaterra. Entonces, eso es casi asombroso. Es decir, es prácticamente imposible que un experto en lingüística español, para poner un ejemplo cercano, no detectara de un libro de 3.000 páginas si el autor es peruano, o no solo peruano, sino de la zona en la que ha estudiado, de qué lugar ha hablado o por dónde se ha movido. Porque es algo imposible de ocultar en un idioma. Por cierto, vamos a hacer algún comentario sobre por qué siempre se relaciona JJ Benítez con el libro de Urantia. Bueno, se relaciona fundamentalmente por el primero de los libros de Caballo de Troya, sí, donde es cierto que hay algunos elementos de la novela de JJ que sí son muy similares al libro de Urantia. Hay que decir que eso es algo que era públicamente conocido, en el sentido que, bueno, pues que JJ nunca, que yo sepa, lo ocultó. Y aparte de todo, el libro de Urantia es como si alguien te dice que has copiado la Biblia, que no tiene ningún sentido. Luego, aparte de eso, hay una curiosidad que yo aprovecho para contarla, y es que el libro de Urantia, en contra de lo que pudiera parecer, no es absolutamente original. Y es que en ciertos aspectos tiene 2 antecedentes. Uno de ellos, vamos a hablar luego, que es el libro de Mormón, del cual parte de lo que es la estructura de la mecánica, voy a decir, del movimiento del pueblo elegido es muy similar, pero tiene de otro más, que es un libro muy curioso que se publicó en 1881, obra de un tal John Ballon Ibrow, que lo recibió de la revelación de unos ángeles y que le contaba ciertos orígenes de la historia antigua de la humanidad, pero con muchas referencias a los Pies Rojos americanos, que es la Biblia de Aspe. Entonces, la Biblia de Aspe, que es un libro revelado curiosísimo, tiene algunos elementos en lo que es la cosmogonía mínima, porque el libro de Urantia es muchísimo más vasto, que hacen una enorme... parece que son de la misma familia. Es decir, es como si los libros revelados se pudieran clasificar por familias que están muy relacionadas con el tiempo y con la naturaleza de la persona que recibe la revelación. En este caso es curioso porque
En el libro Urantia, como son 3 básicamente, o se cree que son 3, las personas que hacen de medium o de canalizador de la información, no tenemos la prueba definitiva, en el sentido de que esta vez, aunque ellos dicen que son esos 3, no se conocen los elementos con exactitud, cosa que le hace además más raro todavía, porque normalmente el que tiene la revelación suele recibir, una especie de capítulo final, la orden de publicarlo, ponerlo en conocimiento del mundo y hacer que esa verdad sea conocida por la humanidad. Entonces el libro de Urantia, Carlos, es un libro sui generis. Absolutamente, pero sobre todo por lo monumental de su producción, por lo gigantesco de la información y sobre todo porque la información, estamos hablando de un libro de los años 30 en el mejor de los casos, de principios de siglo en el peor, o sea, donde algunos de los datos que se dan, más que un alto nivel técnico, que a lo mejor no hubiera sido necesario, hace poco dijimos, y no era una broma, que la órbita del Sputnik se calculó en 1903 por Tsiolkovsky, o sea que es verdad que a veces la ciencia avanza con mucha más rapidez de lo que la sociedad es capaz de absorber. Pero en el caso del libro Urantia, lo que sí que es cierto es que solo el lenguaje es ya de tal sofisticación que a mí se me hace muy, muy, muy difícil pensar que pueda ser obra de una sola persona. Parece la obra de un equipo. Bueno, pues eso parece una obra magna, el libro de Urantia, el libro de la Tierra, uno de los libros revelados más famosos del siglo XX. Pero por eso, Jesús, yo creo que podemos buscar un libro revelado de esto de andar por casa, ¿no? Algo más discretito, ¿no? Más digerible, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué tal si vamos al contexto católico? Pues me parece muy bien, porque ahí hay un montón de libros, los cuales pues vamos a recomendar alguno que otro, y especialmente pues uno de nuestros favoritos, como no, porque es de Sor María Jesús de Ágreda, de la que una vez hemos hablado en el programa, y porque nos parece pues una de esas personas extraordinarias desde todos los puntos de vista, y no solo en el siglo XVII, que es cuando ella vivió, sino actualmente, y esas paradojas que se dan dentro del seno de la Iglesia Católica, pues no ha llegado más que a venerable, ni siquiera ha llegado a beata, ni siquiera a santa. Está en revisión ahora, ¿no?, el asunto. Sí, está en revisión, pero yo creo que va para años. O sea, cuando sea santa, Javier Sierra llevará una estampita en su cartera. Exactamente. Pero Javier Sierra es alguien que se ha encargado de difundir muchísimo pues su vida y milagros, y nunca mejor dicho. En su libro La Dama Azul. La Dama Azul, ¿no? Porque, Sor María Jesús de Ágreda es una mujer extraordinaria desde todos los puntos de vista, incluso después de muerta, porque su cuerpo permanece incorrupto, igual que el de su madre, en el convento de Ágreda, en Soria. Bueno, pues lo que le ha costado la beatificación y por supuesto la santidad es ese libro místico que escribió, que era La mística ciudad de Dios, pues ni más ni menos que con 1509 páginas referentes a la vida de la Virgen. Y la Virgen... Son muy voluminosos los libros revelados. Dictada por ella misma. Sí, son gorditos. También lo extraño de todo esto es que ella al final tuvo que escribir 2 veces este mismo libro, porque, la versión más o menos oficial es que accidentalmente pues se la quemó y tuvo que volverlo a escribir. Otra versión es que dice que su propio confesor le aconsejó que lo quemara, porque ya entonces él se había percatado que eso iba en contra de algunos dogmas de la Iglesia Católica y que le iba a crear problemas no solo en vida sino después de muerta, como así ha sido, ¿no? Y el hecho es que lo volvió a escribir de nuevo, una labor ingente, ya estamos hablando de 1509 páginas, que lo que no sabemos es si la segunda versión que hizo era exactamente textualmente igual a la primera, pero desde luego una labor de esas tremendas, ¿no? Porque cuentan no solo además los aspectos de la vida de la Virgen María desde el principio, sino también aspectos de la vida de Jesús, y cuenta también pues algunos de esos años ocultos donde no se menciona nada, de esos 12 años hasta los 30 años que parece que estuvo por ahí Jesús oculto en alguna parte, y que ha dado lugar a muchísimos libros revelados donde se habla de esos años escondidos, ocultos, pues en el Tíbet, en la India, en Egipto, en muchísimos lugares, todos ellos también con ese denominador común de libro revelado. Pero Sor María Jesús de Ágreda, fíjate que lo menos espectacular sería ese libro, ¿no? Es un libro que lo edita el convento de religiosas concepcionistas. Además se puede comprar desde internet. Sí, o sea, que si alguien lo quiere, con escribir a este convento, a las monjitas religiosas concepcionistas, pues desde luego que se lo envían, ¿no? Pero aquí también, en algunas librerías religiosas en Madrid y en las grandes ciudades, pues también lo pueden conseguir. Es un libro de esos interesantes porque, entre otras cosas, habla de Pero esto está muy bien que digas, Jesús, porque es un libro revelado, pero no prohibido. No prohibido en absoluto. Pero lo vende la Iglesia Católica. Por supuesto, y en las librerías religiosas ahí está. O sea, el hecho de que se haya ahora, no ahora, desde el siglo XVII, pues se le ha puesto un poco en jaque por esa historia que te digo yo, porque cuando lo leyeron con lupa, pues veían que había cosas que no coincidía con lo que estaba realmente revelado, que eran los evangelios, pero evidentemente, porque ahí lo que cuenta es lo que no cuentan los evangelios, aunque muchas de las cosas también aparecen descritas en los 4 evangelios. Ahí cuenta lo otro, lo que Sor María Jesús de Ágreda, con toda la honestidad que la caracterizaba, dijo que estaba recibiendo directamente de la Virgen María.
Bueno, pues esas son las grandes paradojas, ¿no? Si realmente es así, pues flaco favor la hizo, porque es lo que ha hecho que esta mujer, a pesar de todos los milagros que protagonizó en vida, y uno de ellos, acordaros, son las 500 bilocaciones por lo menos que tuvo desde su convento, desde su celda en Ágreda hasta Nuevo México y Arizona, pues además evangelizando a los indios humanos, esa labor tan ímproba, ¿no? Pues es lo que, ya te digo, paradójicamente, por escribir este libro, que en el fondo lo que revelaría son más datos, más luz sobre la vida de la Virgen, pues es lo que la ha condenado un poco al ostracismo y a que solo sea considerada venerable y ni siquiera beata. Danos otro ejemplo, Carlos, es el libro de Mormón, ¿verdad? El libro de... Sí, además el libro de Mormón lo quería comentar porque para mí es un libro fascinante en todos los sentidos, y sobre todo para mí es fíjate, iba a decir, el número 1 de los libros revelados por una sencilla razón. Es la consecuencia, o su resultado, su consecuencia ha sido el éxito. El éxito. Claro. Ahí tenemos la religión, ¿no? Tenemos una religión, la religión mormona. ¿Un estado? Un estado, Utah, donde la mayoría de la población es mormona. Un estado rico, además, culto y civilizado, y con un curioso trabajo por parte de sus gentes, que es la recoger la memoria del mundo. Porque, como algunos oyentes sabrán, una de las funciones, una más de las que hacen los mormones, es anotar de una manera voluntaria la totalidad de los nacimientos que se producen, para de esa manera, en cierto modo, conservar la memoria de todos los nacidos. Bueno, el libro mormón surge de una manera, para mí, clásica de un libro revelado. Y es que en la noche del 21 de septiembre de 1823, Joseph Smith, ciudadano norteamericano, tiene un encuentro con un ángel. Bueno, así. El ángel le dijo que en una colina cercana a su casa había enterradas unas placas de oro cuya escritura jeroglífica solo podía traducirse con la ayuda de 2 piedras enterradas en el mismo lugar dentro de un cofre de plata. La descripción del encuentro de Joseph Smith y el ángel es, una descripción clásica de encuentro con entidad sobrenatural, que lleva además aparejada la aparición posterior del libro de Mormón. El libro de Mormón se publicó en 1830, 17 años después del encuentro inicial de Joseph Smith, y es un documento francamente extraño, que tiene muchos puntos en común con 2 libros que hemos citado, tanto con la Biblia Oaspe como con el libro Urantia, pero muchos en lo que pasa que es un volumen mucho más pequeño. Y la forma en la que Joseph Smith convierte el mensaje que ha recibido en un texto válido es curiosísima y es muy conocida. Es decir, un rico hacendado que se llama Martin Harris le permite o consigue, a través de su apoyo, que Smith traduzca las placas de oro utilizando las piedras especiales que encontraba en el cofre. Harris llevó esas placas y el comienzo de la traducción al padre Charles Anthony de Nueva York, quien afirmó que no solo que la traducción era correcta, sino que era más correcta que las traducciones del egipcio que él había visto hasta entonces. Anthony, una vez que examinó las placas, llegó a la conclusión de que estaban escritas tanto en egipcio antiguo como en caldeo, asirio y árabe. Y firmó una declaración que, curiosamente, luego la rompió cuando se enteró que el producto o el objeto era el fruto de la revelación de un ángel a Joseph Smith. Entonces no pudo aceptarlo y destruyó todo lo que había facilitado la confirmación del descubrimiento de Joseph Smith. A partir de ahí, la historia de los mormones es la historia en miniatura del pueblo de Israel. Hay una peregrinación a un lugar remoto, en medio del desierto, donde no vive nadie, donde se les promete encontrar la tierra prometida. La tierra prometida no es más que un maldito lago de sal horripilante, pero allí se produce el milagro, en el sentido que los mormones consiguen levantar una ciudad, esa ciudad se transforma en un jardín, se produce un famosísimo milagro, el milagro de las gaviotas, cuando la primera cosecha se ve amenazada por una plaga de langosta. Bueno, sería muy largo de contar, pero es el resultado absoluto de una proyección exitosa de un libro revelado. Entonces, ¿cómo? Pues encima con una escala que es perfectamente comprensible por los seres humanos. Porque a diferencia de un tiempo así de 5.000 años, se puede correr y recorrer todo el periodo desde 1823 hasta 1910, en que Utah es convertido en Estado de la Unión. Bueno, pues en ese pequeñito periodo es el resultado de la revelación exitosa. Es decir, es cómo un libro revelado se puede aplicar a la construcción de una pequeña religión y cómo esa pequeña religión puede aplicar unas enseñanzas que ha recibido a través de un ser sobrenatural interpuesto y lograrlo con éxito. El único problema de este libro es que el original no existe, a diferencia de los demás libros revelados que hemos comentado y muchísimos más. Es curioso, tú puedes consultar las fuentes originales y después
bueno, pues decidir, ¿no?, la veracidad. Pero en este caso, y fíjate que aquí estamos hablando de un documento importante, no solo por el contenido, sino por el continente, porque eran unas planchas de oro, pues desapareció. El Ángel Moroni entendió que una vez que había sido traducido, pues estas tenían que volver otra vez a sus reinos celestiales, y esas planchas se las llevó. Por lo tanto, siempre ha quedado esa duda. Fíjate, realmente lo que transmite este libro revelado es lo que realmente decía en las planchas de oro. Fijaros que la relación entre la forma de recibir el mensaje es una especie de sistema mixto entre la forma en que Moisés recibe las tablas de la ley, es decir, es un objeto físico que recibe procedente del más allá, y al mismo tiempo entra también en relación con los libros revelados clásicos, en el sentido de que el mensaje queda escrito en un documento que se recibe a través de la supuesta interposición de seres sobrenaturales. Bueno, el libro, desde que se publicó en 1830, alcanzó un considerable éxito dentro de ciertos grupos, y sobre todo tuvo un gran éxito dentro de Europa Occidental. Hubo comunidades mormonas muy serias en el norte de Europa que luego emigraron a los Estados Unidos, a Utah. De hecho, la población de Utah mormona yo creo que es más escandinava y alemana del norte de origen que anglosajona. Pero no deja de ser curioso cómo se pudo reproducir de una manera, pues decir, microscópica, todo lo que es el proceso de creación de una religión. Bueno, pues ahí están los 3 ejemplos que han expuesto nuestros colaboradores. ¿Recordamos, Jesús, los 3 títulos? Pues sí, el libro de Urantia, yo creo que no hace falta recordarlo. De la Fundación Urantia, ¿verdad? De autor anónimo, claro, que se supone que hay 48 entidades que son las que han transmitido esto, pero y se dan los nombres dentro de los libros, pero nombres tan genéricos y tan rimbombantes como lo que acabo de mencionar. El otro sería La mística ciudad de Dios, de Sor María Jesús de Ágreda, que también se puede conseguir a través de alguna librería religiosa o directamente pidiéndolo al convento de religiosas concepcionistas de la localidad de Ágreda, en Soria. Y el último, el libro mormón, que eso también lo podéis encontrar en cualquier sitio, ¿no?, porque se ha editado en todo tipo de idiomas y de libros en rústica, en tapadura y en todo tipo. O sea, es decir, que no le veo mayor dificultad. Iba a decir que, ya por último, una cosa que a mí me parece absolutamente curiosa y digna de resaltar, y es que los estudiosos de las revelaciones, ¿a que no sabéis por qué consideran que los libros revelados tienen que tener una cierta contradicción entre los anteriores, ellos, los que salgan después, y la ciencia oficial? Es el aislamiento. Buscan el aislamiento social provocado de las personas que sigan el libro revelado. De todas formas, en previsión al aluvión de llamadas que a buen seguro ya estamos recibiendo sobre muchos amigos que quieren conocer algo más sobre estos libros, os recuerdo que a través de ondacero.es ya, yo creo que a partir de mañana podéis volver a escuchar este monográfico Zona Cero, y ahí pues ya podéis tomar los apuntes necesarios. Repito, a partir de mañana, yo creo que por la mañana o por la tarde ya podéis conectar con ondacero.es, y ahí encontraréis el monográfico, lo podéis volver a escuchar, degustar, bajaros el contenido, grabarlo. Ya sabéis que estamos ahora con nuestra nueva página, más resplandeciente que un San Luis. Es estupenda la página, Jesús, esto es un hallazgo. Pues sí, la verdad que sí. Ahí hay que acudir, eso es un punto de encuentro. Sobre todo para que nuestra querida Silvia Casasola descanse un poquito más. Bueno, pues eso en cuanto a los 3 libros, ejemplo que hemos dado esa noche, pero yo creo que podríamos, Jesús, dar muchísimos más, ¿no? Muchísimos más, porque fíjate que en este caso hemos hablado, dentro de los libros místicos, el de Sor María Jesús de Ágreda, pero hay también místicas muy reconocidas como Santa Margarita María de Alacoque, por ejemplo, que también tuvo muchísimas revelaciones y las puso por escrito, ¿no? Estamos hablando también del siglo XVII, o Ana Catarina Emmerich. Emmerich sí que es muy célebre, ¿no?, porque bueno, tuvo también un poco de todo en su vida. Y se sabe que entre 1820 y 1824 pues escribió un libro que al final se tituló Visiones de la vida, pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. El hecho es que desde 1813 esta mujer no tuvo más alimento que la comunión, como también la pasó a otra célebre mística como era Teresa Newman. Bueno, recibió visiones de la vida de Cristo, de la Virgen María, de la vida después de la muerte, de profecías, y gracias a estos datos pues fíjate, se descubrió, y eso es un dato muy a favor, ¿no?, de las revelaciones de Ana Catarina Emmerich, se descubrió los restos arqueológicos de la ciudad de Abraham, Ur de Caldea. Esto según un investigador que era Reynolds, dice que gracias a estos datos pues estaban ubicados con tanta precisión que es cierto, y ahí estaba la antigua ciudad donde vivió Abraham, ¿no?, y la morada de la Virgen en Éfeso, antes de que empezaran a decir que en Éfeso estuvo. Pues ya ven nuestros amigos que hay un fuerte contingente de libros revelados que podemos calificar como serios, pero también, Carlos, hay que contar que hay muchos rechuflas, ¿no? Cuidado con eso. Claro, pero es que no son revelados de verdad. Es decir, claro, hemos dicho al principio de todo, revelados de verdad en el sentido de que tengan una cierta seriedad. Lo comentábamos al principio cuando decimos que una de las características del libro revelado es que la información que recibe debe superar con mucho lo que la persona que está siendo el transmisor
puede claramente expresar. Como cuando hicimos el monográfico, ¿te acuerdas de la música revelada también? Exacto, ¿no? bueno, cuando hagamos un monográfico especializado en la escritura automática y la pintura automática y la música revelada, claro, que yo sé que va a impactar de verdad a los oyentes, sí, porque son esas cosas que no te las puedes creer hasta que alguien te lo cuenta o hasta que lo oyes, en este caso, o bueno, o en el caso de la pintura lo ves, y ya contaremos casos de esos absolutamente alucinantes. Como el de Gasparetto. Sí, bueno, el de Gasparetto decir que incluso se queda corto al lado de los que hay científicamente comprobados con sistemas aislados de los cuales hay levantadas actas muy serias y que nunca se han podido explicar. Pues son los libros revelados los que hemos intentado contar esta noche en nuestro monográfico Zona Cero. Ya voy seguro que volveremos a incidir en esta circunstancia dentro de no mucho tiempo. Con Jesús Callejo, Carlos Canales, bueno, queridos, pues el próximo viernes os veo en la tertulia con las novedades del misterio. Pues efectivamente, con las últimas noticias, los últimos gritos